Bueno, nosaltres som l'Antonella, la Carla, la Natàlia i la Chloe i l'entrevistat és en Leonardo. Té 50 anys i ve d'Uruguai. Bueno, Leonardo, quan fa que vas venir d'Uruguai? Va a ser 19 años. ¿Y cómo vas venir? Pues la cosa fue que la situación en Uruguay estaba muy mal, económicamente, a nivel de trabajo, y bueno, decidimos venir de forma turista, pero ya con la idea de quedarnos. ¿Y viniste solo o viniste acompañado? No, con mi esposa. ¿Y has dejado a alguien allí o...? Familia sí. Acá quedó toda la familia, acá vinimos solamente nosotros dos. ¿Cómo estaba la situación allí cuando viniste? ¿Qué estaba pasando? Pues estaba a punto de estallar la crisis. Ya se veía venir que no había una situación estable en los trabajos y en la vida cotidiana, y bueno, fue la decisión que hemos tomado para irnos. ¿Y sigue igual o ha mejorado o ha empeorado? Pues mira, yo he vuelto 4 o 5 veces de paseo y eso, y no he visto gran cambio. No, ni nada. Mejor ni peor. No, más bien estoy yendo a peor, pero de mejorar nada. ¿Y cuesta encontrar comida o el dinero? No, encontrar comida no es que cueste, lo que pasa es que el costo de la canasta familiar es mucho más elevado a los ingresos que tiene la gente. Entonces se hace muy cuesta arriba el comer bien. ¿Y en vez de venir aquí tuviste otra idea, ir a otro país? No. ¿Viniste aquí? La decisión fue directamente aquí. Y bueno, ¿te costó irte de Uruguay a otro lugar o fue fácil para ti? Al principio, por estar la situación como estaba, fue decidir cerrar y irme. Con el tiempo, un poco al principio, pero ya luego ya no costó. Nos adaptamos muy bien porque es un país muy similar al nuestro y las costumbres y eso no son tan distintas tampoco. Hemos encontrado también grupos de gente de nuestro país aquí, y bueno, ya con ellos y eso nos hemos integrado un poco más. Y de momento ya digo, pasan 19 años y aquí estamos todavía. ¿Y volverías a Uruguay? Para quedarme no. Ya digo, he vuelto 4 o 5 veces de paseo, pero para quedarme no. No, porque ahora he tenido un cambio de vida, otra visión de vida, de forma de vida, y que no podría hacerla ya. ¿Y aquí te costó encontrar trabajo o te fue muy fácil? Bueno, yo realmente el segundo día ya estaba trabajando. ¿De qué trabajabas? Trabajé de camarero, en principio, y luego fui cambiando. He trabajado también en la mensajería, he trabajado colocando seguridad de obras y transportista también trabajé. Y aparte de eso, en todos los trabajos que has tenido, ¿te sentías cómodo o a veces te sentías abrumado? No, la verdad que bien, nunca. Era una experiencia nueva porque nunca había trabajado de camarero, lo aprendí aquí, me gustó, y bueno, y después ya fui cambiando y la verdad que nunca me sentí abrumado por ningún trabajo, ni aquí, ni allí, ni nada, en ningún lado. ¿Y aquí todo el mundo te correspondía o no sé? Al principio como todo, ¿no? O sea, al principio te cuesta un poco conocerte y esas cosas hasta que te conocen, y después sí, pero al principio ya te digo, teníamos un núcleo de gente que conocimos de Uruguay, que tampoco lo conocíamos de antes, pero bueno, y después sí, ya te vas haciendo conocer y ya hemos encajado muy bien, por suerte. Bueno, y Sí. tu estancia aquí ha sido muy larga. ¿En algún momento has dicho, pues no quiero estar aquí, preferiría estar otra vez en Uruguay, o cambiaría algo de aquí o algo así? ¿O siempre ha sido una estancia bonita y positiva? ¿O al principio te costó? ¿O alguna vez pensaste en volver a ir a Uruguay o algo así? No, volver a Uruguay no.
No, porque cuando uno, al menos en mi caso, ¿no? Dejas tu tierra porque la situación no da para poder vivir bien y eso, como que tomas un poco de recelo, ¿vale? Pero bueno, de momento, desde que estuve aquí, tal vez cuando estuve un poco en la época de la crisis, pensé en ir a otro lugar, pero no a Uruguay, sino a otro lugar de Europa. Pero al final no llegué a nada, simplemente me estanqué aquí y aquí estamos. ¿Y echabas de menos al principio a gente que te habías dejado aquí? Sí. Y aún sigo echando mis amistades, parte de mi familia y todo. Y eso sí, sigue echando en falta, eso sí. ¿Pero ahora ha venido gente de allí contigo, de tu familia o amigos? Sí, tengo mis padres aquí y bueno, y amigos también de allí que nos hemos reencontrado aquí. ¿Hace mucho que han venido tus padres o relativamente poco? No, un año y medio más o menos. Y bueno, toda la gente que has dejado allí y no está aquí, no están aquí porque no quieren ni les gusta estar allí, porque no pueden por algún tema, yo que sé, económico o algo así. No, la mayoría de gente son, o sea, gente mayor, gente que nunca salió del país y bueno, están arraigados ahí en el país y ya está. Y gente que bueno, tiene su vida hecha, su trabajo, su familia y les cuesta. No es fácil salir dejar todo atrás y venirte. O sea, tienes que ir nada más que con 2 maletas cargadas de ilusión y nada más. Pero dejas muchas cosas atrás. Y es difícil. Al principio, los primeros meses, tal vez no porque es todo novedoso todo, pero cuando empieza a pasar los meses, sí que añoras mucho lo que has dejado allí, lo que has perdido allí. ¿Me entiendes? Por eso cada tanto no voy muy seguido, justamente porque bueno, solo ya me he hecho acá y aparte de ser caro el viaje y todo, prefiero estar. Y supongo que tu esposa ha sido un apoyo bastante grande, ¿no? Al supuesto. venir Por supuesto. y a ella tampoco le ha sido, bueno, supongo que también le ha sido complicado el dejar el pasado atrás y tanto, todo. te digo, dejar todo el trabajo, la familia, todas las cosas allá, a todos nos cuesta. Entonces, pero así ya os teníais a los dos y por lo menos no estabais Esa solos. fue la decisión que tomamos, venirnos juntos, no como hay gente que viene primero uno y después el otro, nosotros juntos y ya está. Era el apoyo que teníamos mutuamente, porque claro, a ella le costó un poco más al principio, claro. ¿Y ya no tiene a nadie aquí o tiene...? A mí y a mis padres ahora, pero si no estábamos solos. Y en sentido de académico y de título de algo en plan de estudiar, ¿teníais algo? O sea, en plan de trabajar o...? Yo no, mi señora sí, mi señora es enfermera en Uruguay y acá convalidó su título y bueno, está trabajando actualmente de la sanidad. Sí le costó un año más o menos convalidar el título y todo eso, y luego sí, a un par de 2 o 3 años pudo encontrar trabajo de lo que trabajaba ella y ahora trabaja en la sanidad y bien, por suerte, o sea que más o menos ya conserva lo que trabajaba ya. Tú cuando estabas a punto de irte, ¿cómo te sentías en ese momento que sabías que te tenías que ir? Pues mira, realmente senté triste, uno porque dejas todo tu tierra, tu gente, tus costumbres en principio y es muy difícil, un cambio radical, no es un cambio de decir voy de vacaciones, no, era salir para no volver. Y luego, ¿tuviste que dejar algo, aparte de familia y amigos, que te costara mucho? Sí. Ahí teníamos todas nuestras cosas, nuestras casas montadas y todo, y eso tuvimos que deshacernos de todo eso. Teníamos 2 perros, los 2 perros han quedado allá,
con familia, pero han quedado allá y eran cosas muy arraigadas nuestras. ¿Y has adoptado alguna tradición de aquí o simplemente sigues las tuyas de cuando...? No, yo aquí me he adaptado y la verdad comparto todas las tradiciones que hay aquí, todo, los festejos, todo eso sí, porque es algo que uno, cuando viene, uno tiene que adaptarse al lugar que va, no el lugar adaptarse a uno. Entonces hay que integrarse, hay que vivir como se vive aquí, y sin perder tu costumbre, ¿no? Obviamente. Tu identidad es tu identidad, pero sí tenés que adaptarte a donde estás viviendo. Entonces, ¿alguna vez te sentiste como discriminado por venir de algún otro lugar o algo así? Muy pocas veces, no, te digo, una mínima parte de alguno que bueno, que no le gusta la inmigración y todas esas cosas y como que piensa que vienes a quitarle cosas. Y bueno, que no es así, ¿no? Pero bueno, porque antiguamente fue al revés. La gente de aquí iba hacia Sudamérica, Uruguay. Porque digo, somos todos descendientes de españoles e italianos. O sea, cuando la inmigración fue primero de aquí hacia allí. Entonces, claro, pero eso mucha gente aún no lo sabía o no lo entendía y pensaban que veníamos aquí a quitar las cosas. Y bueno, hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias por contestar todo y así. Y bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Espero que sirva.